hablar de lo que es la célula beta pancreática. El páncreas endocrino va a segregar diversas células que van a liberar lo que es insulina, glucagón, somatostatina. ¿Cuál más? ¿El glucagón por qué células se liberan? La insulina, la somatostatina. ¿Cuál es la función de la somatostatina? ¿Qué cosa? Es un inhibidor por excelencia. Inhibe glucagón, inhibe insulina, entre otras sustancias. Entonces tenemos alfa, beta, delta. Incluso hay una que es epsilon, que secreta grelina. Acuérdense, la grelina lleva una E. Les pregunto, epsilon. Entonces acá, el glucagón. ¿Cuál es el estímulo para el que se libere el glucagón, chicos? De la glucosa. En ayuno, pero es de la glucosa. Claro. Y polisemia dijeron por ahí. ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que va a subir? La glucosa en sangre. Mientras que la insulina. La hiperglicemia. Voy a dar así cuando algunas cereitas rápido nomás para poder hablar. Excelente todo lo que está explicando. Pero recuerden cuál es el límite entre uno y otro. ¿Qué valor? ¿Qué valor nos dice a nosotros? Ok, actívate insulina, ok, actívate el glucógeno. ¿Qué valor? ¿Cualquiera? Glucógeno de 3 puntos. ¿De 3? No. Valores de glucosa. Porque ustedes han dicho muy bien. ¿Qué estimula el glucógeno? ¿Qué dijimos? Cuando baja la glucosa. ¿Qué estimula la insulina? Cuando aumenta la glucosa. Pero ¿cuál es mi valor? ¿Ustedes lo han visto? A ver, en endocrinología, ¿qué valor debe ser para hablar de hipoglicemia? Menor a 50. Oh, De 3.6 a 3.9. Menor a 70. no, claro, esos valores unidades, no digo en miligramos por decilitro. Menor a 70. 70. Menor a 70. La pregunta de examen, imagínense, ya estuvieran fregados. Y 50 en ¿Con pacientes. cuánto de glucosa es el diagnóstico de hipoglicemia? Menos de 70. Y este valor de 70 no solamente es importante porque es un valor bioquímico, porque es un valor fisiológico. Cuando la glucosa baja menos de 70, como muy bien está explicando Álvaro, ¿qué hace el glucógeno? Se eleva ¿para qué? Para sacar el glucagón para que saque el glucógeno almacenado ¿dónde? En el hígado, ¿no? Es decir, los receptores del glucógeno están en el hígado, ¿no? En cambio, cuando la glucosa está encima de 70, ¿no? Esta glucosa, ¿hacia dónde va a estimular? ¿Hacia qué célula? La hipoglicemia va a estimular también a la célula beta, ¿no? Perdón, va a estimular al páncreas, pero a las células alfa, ¿no? Es decir, esa disminución de glucosa va a haber sensores bioquímicos a nivel de dónde, de la célula pancreática, alfa pancreática, va a decir, la glucosa está abajo, ¿qué? Secreta más glucógeno. En cambio, cuando hay hiperglicemia o cuando la glucosa está más de 70 es diferente, lo que va a hacer es esa misma glucosa ir hacia receptores específicos en la célula beta, ¿no? ¿Cuáles son los GLUT que se encuentran en la célula beta? 4. Los 4, ¿sí? 1, 2, 3 o 4, 5. 2, 4, a ver para que todos saben. Plagio. 2, 4, ¿dónde está? Músculo, hígado. Muy bien, excelente. Sí. Solamente, chicos, acuérdense, ese valor de 70 es un valor importante porque se nos va a determinar qué hormonas se secretan. Por eso que la hipoglicemia se define con ese valor. No solamente porque se le ocurre un loco, ¿no? Sino porque es un valor fisiológico de estimulación o de saber qué se va a secretar. ¿Ya? Seguimos. Chicos, hablando propiamente de la insulina es una hormona anabólica o catabólica. Claro, es una hormona anabólica. ¿Por qué? Porque va a crear sustancias. Ahora, la insulina propiamente lo que va a hacer es glucógenogénesis. ¿Qué es la glucógenogénesis?
glucógeno génesis. Es la formación de glucógeno a partir de glucosa. Mientras que lo que va a inhibir es la glucogenólisis y la gluconeogénesis. ¿Qué es la glucogenólisis? Si sabemos que el glucógeno es básicamente lo almacenado en la glucosa, ya sea en tejido muscular o en tejido adiposo. La glucogenólisis es el rompimiento de esto para que la glucosa se eleve en sangre. Cuando necesitamos energía, sobre todo en situaciones de ejercicio, ¿no? Uno está en el gimnasio, uno está corriendo, necesita energía. Entonces rompemos glucógeno y hacemos glucogenólisis. Entonces la insulina lo que va a hacer es inhibir la glucogenólisis y también la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Gluconeogénesis. Claro, a partir de otros precursores que no sean carbohidratos, ¿no? Entonces, chicos, acuérdense porque eso han preguntado. Gluconeogénesis y glucogenólisis. ¿Bien, chicos? Ahora, como bien dijo el doctor, nosotros vamos a tener una célula metapancreática con su receptor. ¿Cuál era? El GLUT2. El GLUT2 está en páncreas. Este GLUT2 va a permitir la entrada de glucosa. Esta glucosa, ¿qué va a hacer? Va a hacer el proceso de glicólisis y va a liberar lo que es ATP. Va a aumentar el ATP dentro de la célula. Ahora, acá nosotros tenemos canales. ¿Cómo se llaman esos canales? Canales de potasio. Cuando aumenta el ATP, ¿se aperturan los canales o se bloquean? Se cierran. Entonces, si nosotros bloqueamos la salida de potasio, que es el ion intracelular por excelencia, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Se va a hacer más positivo o se va a hacer más negativo? Se va a despolarizar, ¿sí o no? Y despolarizar es se vuelve más positiva. Entonces, si se vuelve más positiva, lo que va a hacer es que a través de otros canales va a permitir la entrada de calcio. El calcio lo que va a hacer, así como veían en la hendidura sináptica, es la translocación de las vesículas, pero en este caso de insulina. Esta insulina va a salir a la sangre y va a ejercer su efecto hipoglicemiante, ¿no? Entonces, acá hay un target. ¿Quién sabe quiénes bloquean los canales de potasio? Pregunta de examen, chicos. ¿Cuál? Ya. Una sulfoniluria. ¿Cuál es el efecto adverso más común? ¿El efecto adverso más común, chicos? Glucosa en circulación. Muy bien. Solamente ponle, Alvarito, con otro color, ponle un rojito y ponle Acá. no, acá, en la misma célula ponle el potasio con una X y ponle al costadito sulfoniluria. Para que quede la idea, ¿no? Entonces, si nosotros les preguntáramos en su examen, ¿cuál es el mecanismo de acción de las sulfonilurias? Acuérdense, lo que dice Álvaro, ¿no? Glibenclamida, la más conocida, limepirida, glicacida. Apúntenlas porque tal vez no le ponen glibenclamida, ¿no? Tienen que saber mínimo las que se usan más frecuentemente, ya tienen 3. Okay. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Antagonista, agonista, eso es lo que tienen que responder. Bloquea, estimula, bloquea. La bomba, potasio, dependiente de ATP. ¿Estamos de acuerdo? Si solo le decimos el target, ¿cuál es el target? La bomba, ¿no? Potasio, ¿no? ATP dependiente. ¿Sí? ¿Cuál es la reacción adversa más frecuente? Ácidos. ¿Por qué? Porque secretan insulina.
Por lo tanto, también, ¿cómo se le llama estos medicamentos? Secretagogos. Secretagogos. Porque hacen, lo que hacen, en esto que me decía, exprimen a la insulina, al páncreas, a la célula beta. Exprimen para que salga la insulina, como una esponja. Ya, muy bien, excelente. Hay otro grupo farmacológico, son claros. Ah, sí, bueno, etilanina. Que no la utilizamos con mucha frecuencia también. Sí, las preguntas. En glicinidad, sus milurias tienen el mismo labio. Ahora, vamos a seguir hablando de otros fármacos glicemiantes. A nivel del intestino, nosotros tenemos células endocrinas. La célula K y la célula L. ¿Alguien me dice qué explica cada célula? ¿La K? ¿La L? ¿Qué significa GLP1? Péptido desoxirribonucleico mineral glucagón. Ahora, estos en el cuerpo tienen un tiempo de vida media muy corto, porque son inhibidos por otra enzima. ¿Alguien sabe cuál es? La que inhibe esta enzima es F4. Chicos, estas son las famosas incretinas, chicos. ¿Qué son las incretinas? Aumentan la liberación de insulina y por ende la captación de glucosa. A su vez, esta GLP1 lo que hace es inhibir a las células alfa, que liberan glucagón. Entonces, acá hay cambios muy importantes. Si esto se encarga de regular la glucosa en sangre, ¿qué hago? ¿Lo bloqueo o lo estimulo? Y acá están los famosos agonistas del GLP1. Pero también puedo inhibir esta enzima. ¿Para qué? Para que el tiempo de vida media de estas dos incretinas aumente. Entonces acá lo que son los inhibidores de la DPP4. Ahora, ¿alguien me hizo un fármaco del GLP1? Ya, y de DPP4. Ya, chicos. Ya, con respecto al liraglutide, ¿cuál es el efecto adverso y por qué se está utilizando mucho en lo que es ahorita endocrino? No, tiene un efecto que no es endocrino. ¿Saben cuál es? El peso. ¿Qué hace con el peso? Disminución de peso. Por eso ahorita están recetando mucho el liraglutide, porque tiene el peso. Pero, a consecuencia, como estamos viendo, es una hormona tiroidea que eleva todas las enzimas tiroideas. ¿Esto qué quiere decir? Que te hace un esto quiero que tengan en claro. ¿Te causa un hipertiroidismo o una tirotoxicosis? ¿O es lo mismo? ¿Qué es tirotoxicosis? ¿Ah? Son solo síntomas. Claro, es una exacerbación momentánea, porque o sea, en sí el problema no es la tiroides, es que estás consumiendo más hormona tiroidea. Entonces, hablando de hipertiroidismo, y ya estamos separando hipertiroidismo de tirotoxicosis. Tirotoxicosis es una inflamación, es el consumo excesivo o una exposición exógena a hormonas tiroideas, y por eso se aumentan todas las hormonas tiroideas. Eso va a causar síntomas tiroideos. ¿Cuáles son los síntomas tiroideos de hipertiroidismo? Taquicardia. Ya, mira. Pero, vamos a tener hiper, vamos a tener hipo.
¿Cuáles son los síntomas del hiper? Taquicardia, temblores, ¿qué más? Disminución de peso, PSA, que come mucho, ¿ya? Entonces, lo que estoy intentando acá es que tengan una idea de cómo podría venir la pregunta de examen. La pregunta de examen, empezando por eso, ¿cómo te va a venir el paciente? ¿Hombre o mujer? Mujer, porque es más frecuente, 9-1, el hipertiroidismo en mujeres. ¿Ya? Entonces te puede venir una persona mujer, edad, grupo etario, de 20 a 40 años, una mujer de 20 a 40 años, con los siguientes síntomas de hipertiroidismo: taquicardia, temblores, ansiedad, que dice que come mucho, pero aún así no aumenta de peso, no baja de peso, pero no aumenta de peso, consume mucho y no aumenta de peso, ¿ya? Tiene intolerancia al calor, ¿ya? Eso no quiere decir que tenga fiebre, solo que no lo soporta, ¿ya? Y ahí tenemos en hiper, tenemos la más frecuente, que es la autoinmune. ¿Cuál es la autoinmune? Graves Basedow, ¿cierto? ¿Cuáles son los síntomas de Graves Basedow? Propio que te puede venir en un examen. Que si tú lees vas a decir este Graves Basedow, es oftalmos, ¿ya? Es oftalmos. Luego, ¿cómo estaría, como ya dijo el doctor y hizo su cuadro? Entonces, ¿cómo estarían el laboratorio de un hiper? ¿Qué vamos a basar en un hiper? TSH y T4. ¿Cómo estaría? La TSH estaría normal y las otras aumentadas, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de sintomatología, acá vamos a hablar de un paciente acelerado y en hipo, vamos a enlentecido, todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? En hiper ya dijimos que teníamos el más frecuente, que es Graves Basedow. Y en hipo, ¿cuál es la más frecuente? Hashimoto. Si te ponen en el caso clínico nódulos tiroideos, ¿de cuál te podrían estar hablando? ¿Cuál curso con nódulos? Los dos. Igual que el bocio. No es propio de. Entonces cualquiera te podría poner nódulos. Normalmente los nódulos, ¿cómo son? ¿Dolorosos o no dolorosos? No dolorosos. Solo hay una que cursa con bocio doloroso. ¿Cuál es? Hipotiroidismo. ¿Cuál? Tiroiditis subagudo de Kerbain. ¿Ya? Tiene una trifase. ¿Ya? La trifase es que empieza como hiper, se vuelve hipo y termina como normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Kerbain empieza como un hiper por una inflamación a la tiroides. ¿Ya? Pero esa inflamación, como todas las inflamaciones, son momentáneas. Entonces empieza a sobreproducir hormona tiroidea y cuando se da cuenta de que ya se desinflamó, no necesitaba, ¿cómo quedaron los depósitos? Vacíos. ¿Qué pasaría? La fase hipo. Y luego se regulariza y queda normal. ¿Cómo tratamos a un hiper? Si tenemos mucha hormona tiroidea, el doctor lo dijo, Álvaro lo dijo. Tenemos que inhibir, si se está sobreproduciendo, tenemos que inhibir a la que hace al TPO, que es la peroxidasa, ¿cierto? ¿Quién inhibe la peroxidasa? El metimazol. ¿Qué más? El propiltiuracilo. ¿El propiltiuracilo lo usamos en embarazadas? ¿O el metimazol lo usamos en embarazadas? El metimazol es teratogénico, ¿ya? No se usa en embarazadas. Y el propiltiuracilo solo en el primer trimestre del embarazo. Luego,
no en gestantes. O bueno, no bebés. Y se utiliza, ¿qué utilizaríamos? Para la taquicardia, para los temblores, para la ansiedad. Porque tu paciente no te va a venir porque te dice, siento mis hormonas tiroideas elevadas. Va a venir porque tiene taquicardia, porque tiene ansiedad. ¿Esos qué son? Síntomas adrenérgicos. ¿Cómo tratamos los síntomas adrenérgicos? Los beta blocks. Así, los mismos beta blocks que usamos en cardio, esos. Entonces, ¿qué beta block es más utilizado? El propanolol. ¿Cuál es el target del propanolol? Claro que viene en su examen, chicos, ¿no? Inhibe el beta 1. Pero no vas a poner, ya, y si te ponen en el escrito, menciona cuál es el efecto de los beta blocks en endocrino. Te vas a poner bloqueo de beta 1. ¿Cómo? Pero disminuye o inhibe los... ¿Ah? La conversión, más que todo. Entonces, inhibe la conversión periférica del T4 al T3. No more. ¿Ya? Son los beta blocks. Y en un hipo, recuerden que en hipo necesitamos hormona tiroidea. ¿Cómo trataríamos o cómo daríamos hormona tiroidea? Levotiroxina, ¿ya? Es un análogo de la T3 o T4. T3, ¿ya? Bocio nodular, que también es muy frecuente que pregunten. ¿Qué es el bocio nodular? ¿Dónde encajaría? ¿En hipo o en hiper? Hipo. ¿Ah? Multinodular. Bien, imagínense, vamos acá. Esto es tiroides y empiezan a salir muchos nódulos y empiezan a producir cada nódulo hormona tiroidea. Claro. Porque, o sea, tu tiroides ya por sí está produciendo su hormona tiroidea. Pero si aparecen más que hacen la misma chamba, empieza a aumentar la hormona tiroidea. Entonces, siempre que te digan nodular, multinodular, otro tratamiento del hiper es el yodo radioactivo, o I-121, si no me equivoco. Lo que hace el yodo es destruir estos multinódulos que están secretando o destruir propiamente la tiroides. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Si estamos hablando de un yodo radioactivo, ¿en quién estaría contraindicado? Gestantes. ¿Ya? Y bueno, su último tratamiento es quirúrgico. Bien. Esto, sí. Esto es lo que podría venir. Vamos a terminar con los fármacos psicolicemiantes. Yo sé que ustedes ahorita todos han respondido en coro, pero el ciclo pasado, al menos muchos de mis amigos se equivocaron en estos fármacos. Entonces, ¿cómo me acuerdo yo? ¿Es primero el 1 o el 4? ¿Cuál es primero, el 1 o el 4? Y acá, ¿cuál es primero? ¿La D o la N? Entonces, todos los fármacos que terminen D van con el primero. El primero con el primero. Magia. Magia. ¿Y? Liraglutida. Liraglutida. No me acuerdo cómo lo traduzcan. Liraglutida. Ya. Luego está lo que es los inhibidores de la gluconeogénesis hepática. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Mejor dicho? No, inhibidores no. Ah, no, biguanida. Biguanida. Dime la biguanida. ¿Ya? ¿Y cuál es su efecto adverso más común? Síntomas gastrointestinales. Claro. Diarrea, ¿no? Claro, está más común.
Y después, la acidosinláctica, la primera. Después, ¿qué más? También hay unos que son inhibidores de la alfa-glucosidasa. A nivel de las... El intestino tiene células sensitivas. Sí. Dentro de esas células sensitivas hay una enzima que se llama alfa-glucosidasa. Hay que sentar esta enzima y realizar todos los carbohidratos provenientes de la digestión. Ahora, si los digieren y se absorben, va a subir la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Lo inhibo o lo estimulo? ¿Qué opinan? Claro, lo inhibo, ¿no? Y ahí hay fármacos que, bueno, no sé, ¿han preguntado el ciclo pasado? Ahí está la... ¿Cuál? La carbosa. ¿Otro? Miglitol. Si les preguntan, target de la carbosa, son inhibidores de la alta glucosidasa, igual que miglitol. Ahora chicos, acá, si les preguntan, según las propiedades del corazón, ¿qué hace el beta bloqueante? ¿Cuántas propiedades del corazón tenemos? ¿Cuántas son? 6, ¿no? ¿Qué hace el beta bloqueante? Enotropismo, cronotropismo, tropismo. ¿Qué efecto tiene? ¿Qué efecto tiene? ¿Les pueden preguntar? Esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Qué efecto tiene? ¿Cronotrópico qué cosa? ¿Hace? ¿No sé, Lorenzo? Hace dos cosas, cronotropismo y inotropismo. ¿Pero cuál es? ¿Positivo o negativo? ¿Y en qué? ¿A qué se refiere con cronotropismo? Hablando un poco de... Claro. Crono, tiempo. Tiempo, muy bien. Entonces, si es tiempo, es frecuencia cardíaca. ¿Y inotropismo qué es? Contracción. ¿Ya? Entonces, si te dicen cronotropismo, o es que los beta bloqueadores tienen un efecto cronotrópico negativo, ¿qué quiere decir? Que disminuye la frecuencia cardíaca. Si te dicen inotropismo, positivo o negativo. Inotropismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir inotropismo positivo? Fuerza de contracción mayor. Acá también están los glucocorticoides, no se olviden. Los Que corticoides. inhiben también las 5 dehidrogenasa. Entonces lo que va a hacer es, no va a haber la hormona biológicamente activa que es la T3. La T3 está en un 20%, ¿ya? La T4 es la más abundante, pero la que tiene mayor acción es T3. ¿Chicos? ¿Qué más? Los temas. El tema de los... ¿Nos falta algún fármaco para conversar? No, de los que vimos, no. Ah, ya sí. A ver, para ir a hacer resumen. Las biguanidas, perdón, la enclamida, la imipirida, la glicacida, que pertenecen al grupo de las sulfonilurias, ya sabemos cómo actúan, ¿sí? Okay. ¿Cómo actúa la metformina? ¿Qué hace la metformina? Disminuye 3 procesos. 2 procesos. Disminuye la gluconeogénesis hepática, estimula o disminuye la resistencia a la insulina y hace que la insulina actúe mejor en sus células diana, que son 3. ¿Cuáles son sus células diana?
músculo, el hígado y los adipocitos, ¿no? Las células diana de la insulina son estos tres órganos o células, ¿no? Entonces, ahí es como va a actuar de alguna forma la metformina. Bueno, si no es sencillo, ¿no? A ver. Entonces, miren, ¿dónde va a actuar la metformina? Acá va a haber unos receptores, ¿ven? La parte de los O1, ¿no? Eso de alguna forma, a ver, normalmente, acá estaba, ¿no? El tema del glucagón, ¿no? El glucagón lo que va a hacer, va a tener receptores, ¿no? Va a aumentar va a hacer que disminuya el ATP y el AMP, ¿no? Para que de alguna forma tenga que hacer ese complejo de Golgi, ¿no? Y esto de alguna forma va a hacer que aumente ¿qué? La gluconeogénesis y la lepogénesis, ¿se acuerdan? Eso es lo que hace el glucagón, ¿no? El glucagón tiene un efecto de sacar glucosa del hígado, ¿no? El glucógeno acumulado, y lo otro también puede producir gluconeogénesis, se forma la glucosa de ¿qué? De los lípidos y las proteínas. Eso es lo que hace el glucagón, ¿ya? Este es el receptor del glucagón. La metformina, de alguna forma, lo que va a hacer es actuar sobre los receptores OCT1, y acá, ¿no? Exactamente en esta parte, lo que va a producir es un bloqueo, ¿no? De el AMPK. Y al tú bloquear el AMPK, lo que va a producir, ¿qué es? Es disminuir la gluconeogénesis y disminuir la lipogénesis. ¿Ya? ¿Qué llama la metformina que hace? Disminuye la gluconeogénesis hepática o la glucolisis hepática. ¿Ya? Les decía, acá viene el efecto. Sobre target, ¿no? Receptor OT1, pero sobre AMPK. ¿Ya? Ese es de alguna forma su mecanismo de acción. ¿Qué pasa? Lo otro que va a hacer es, a ver, acuérdense, normalmente, ¿no? Cuando nosotros activamos esta vía, ¿no? Va a haber aumento, ¿no? Por el tema del efecto el efecto estimulado fisiológicamente por el glucagón. Lo que vamos a tener nosotros es, ¿no? La activación del piruvato, y va a haber una disminución del lactato, ¿no? Entonces, cuando yo le doy metformina a un paciente, ¿qué va a pasar? Este piruvato va a disminuir y el lactato va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción adversa más temida del uso de la metformina? La más temida, la acidosis láctica. Y ahí está, ¿no? Es porque hay un aumento del lactato estimulado de alguna forma por el MGDP, ¿no? Que es la parte final. Ahí se está viendo, ¿no? Es decir, la metformina de alguna forma tiene este efecto también de estimulación indirectamente, porque no es lo ideal, ¿no? Yo no quiero estimular esto, pero desgraciadamente tiene la estimulación del MGDP. Que cuando aumentamos el MGDP, lo que va a hacer es que va a disminuir el piruvato y va a aumentar el lactato, ¿ya? Entonces, la metformina, ¿por qué no ponen el glucagón? Porque de alguna forma el glucagón tiene el efecto contrario, digamos, muy diferente a la metformina. Porque si el glucagón hace glucolisis, gluconeogénesis, ¿no? Y hace que haya mayor, ¿no? Utilidad, ¿no? de los lípidos, ¿no? La metformina lo que va a hacer es al revés, va a bloquear el efecto, ¿no? Cuando tiene un efecto, ¿no? Bloquea la gluconeogénesis hepática, y lo otro lo que hace es que haya mejor utilidad de la insulina por sus células efectoras. Entonces, ¿por medio de qué receptores? Pregunto, ¿qué GLUs estarían más sensibilizados o con un mejor efecto cuando yo utilizo metformina?
A ver, ¿cuáles son? ¿Qué grupos predominan en el músculo? En el tejido adiposo. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Este es el mecanismo de acción de la metformina. La reacción adversa más frecuente es la dispepsia, que produce distensión abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Pero la más grave es la... Así es. ¿Y en qué casos creen ustedes que aumenta el lactato? ¿Cuándo podría aumentar el lactato? ¿En qué procesos fisiológicos o fisiopatológicos? Muy bien, ¿no? En los chocos. En todos los chocos. Así es. Entonces, o cuando están disfuncionando los órganos. Entonces, ¿en qué pacientes está contraindicado la metformina? En todas las insuficiencias. Si te falla el corazón, no puedo dar. Si te falla el riñón, no puedo dar. Si te falla el hígado, no puedo dar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente la falla de estos órganos que te van a producir insuficiencia. Insuficiencia de alguna forma. ¿No? Entonces, las contraindicaciones, ¿no? Ya las entienden por qué, ¿no? Porque finalmente la difusión, si yo tengo insuficiencia cardíaca, me descompensa a mi paciente y toma metformina, ¿qué puede pasar? Que aumente más lactato, ¿sí o no? Así es. ¿No? Si falla mi riñón, empieza a fallar mi riñón, ¿qué va a pasar? No voy a poder eliminar el lactato, va a aumentar el lactato, ¿no? Si falla mi hígado, no voy a poder metabolizar el lactato, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el lactato. Pues todas las insuficiencias aumentan el lactato. ¿Y cuál sería el tratamiento en esos pacientes? A ver, lo que hay que hacer es a todo paciente que tenga, primero, no darle las contraindicaciones, pero por ejemplo, un paciente diabético que está tomando metformina, ingresa al hospital y tiene una infección, tiene una sepsis, y toma metformina, ¿qué hago con la metformina? ¿La continúo? Se la suspendo, ¿no? Porque tiene riesgo de que hacerse shock séptico y puede hacer mayor riesgo de lactato, aumento de lactato, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es, de alguna forma, suspender, ¿no?, todos los antidiabéticos orales, ¿no? No solo la metformina, todo lo que consume el paciente hasta que, y se le pasa a insulina, ¿no?, momentáneamente, en todo paciente infectado. Y lo otro es, el tema de la hiperlactaemia es grave, ¿no? Grave. Como manejo final, hasta se puede hacer hemodiálisis, pero a veces pues, los pacientes fallecen por estos cuadros. Muy bien. Entonces, ya quedó entendido, ¿no?, cuál es el mecanismo de acción de la metformina. ¿Sí? Okay. ¿Por qué produce acidosis láctica? Okay. Muy bien. ¿Por qué produce menor gluconeogénesis? ¿Por qué produce disminución de la lipólisis? ¿Por qué produce sensibilidad a los receptores CLUB4? ¿Sí? ¿Quedó claro? Eso es lo que tienen que acordar. Muy bien. Seguimos. Chicos, si les preguntan qué receptor es dependiente de insulina, ¿cuál responde? Hay dependientes de insulina, independientes de insulina. Trae el experto. No han tenido que leer. Solo hay uno que es dependiente de insulina. Y está en tejido adiposo y músculo. ¿Cuál es? GLUT4. Entonces, cuando das ejercicio, aumenta la expresión de GLUT4, mientras que GLUT1, 2, 3 y 5 son. Ya. ¿Cuál se encarga de llevar fructosa? Pregunta examen. GLUT5, ¿ya? Después. Faltó la empaglifosina. ¿Cuál es el target? Empaglifosina. Todas terminan en glifosina. A nivel de tubo contorsional proximal hay un receptor. ¿Cuál es? Encargado de rastrear el glucógeno. SGLT2. Sí, SGLT2. ¿Se inhibió desde el SGLT2?
Todas las que terminan cocina. Napaglifosina, empaglifosina, etc. ¿Sí, chicos? Nada más por ahora. Medio interno, chicos. Ya. La última parte, por favor. Al nivel del túbulo contrario proximal, en el riñón, nosotros tenemos receptores que van a reabsorber la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa no se excreta, se reabsorbe. Entonces, acá tenemos a nivel del túbulo contorneado proximal, receptores que van a permitir la reabsorción de la glucosa. Entonces, si yo no quiero reabsorber glucosa, tengo un paciente diabético, voy a inhibir esos receptores y la glucosa se va a ir por la orina. ¿Cuál es el efecto adverso más común de este fármaco? O bueno, de esta familia. A ver, si tengo mucha glucosa en la orina, ¿qué creen? No, claro, es la glucosuria, pero ¿cuál es la reacción adversa? Sí. Es decir, acuérdense eso, ¿no? Si a las bacterias que le gusta, la glucosa, ¿no? Es decir, vulvovaginitis o infecciones urinarias, es la complicación más frecuente. Entonces acá lo único que tienen que acordarse es poner acá, ¿no? Como bien lo ha dicho Álvaro, acá le ponemos una I, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué va? La empaglifosina, ¿no? La canoglifosina, lo que van a hacer es inhibir, ¿no? Al receptor SGLT2 del túbulo contorneado proximal, ¿no? Porque normalmente, ¿dónde se reabsorbe? Okay, vamos a ver negro, ¿no? Pero ¿dónde se reabsorbe el 100% de glucosa en el riñón? El túbulo contorneado proximal, solo que pase por encima de 180 o 200 que ya tenemos glucosuria, ¿no? Porque se satura o hay un dique o umbral renal de glucosa. Entonces, fisiológicamente este receptor, porque hay el 1 y el 2, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pero sí, a pesar que Nefro, cuando han leído mecanismo de acción, han debido leer esto, ¿no? Entonces es importante saberlo, ¿no? Si hay el 2, puede haber el 1, ¿no? Así es. Sino que el que tiene mayor funcionalidad de resorción es el 2 más que el 1, ¿no? Y también estos receptores donde los tenemos también a nivel intestinal, porque también en el riñón el más importante es el SGLT2 y más o menos este reabsorbe el 90-95 de glucosa y el SGLT1 reabsorbe entre el 5 al 10% de glucosa, menos cantidad, una entidad dice hasta el 99% y 1% otro, varía. ¿Ya? Pero la idea es que entiendan que el SGLT2 es el que más reabsorbe, por eso yo lo bloqueo, finalmente, ¿qué va a hacer? Va a tener un efecto de inhibir la reabsorción de ¿qué? De glucosa. Por lo tanto, les pregunto en el examen, en un paciente que utiliza enfo o glifosinas o empaglifosina, ¿cómo estaría la glucosa y el sodio en su orina? Normal, aumentado, disminuido. En su orina. Aumentada porque estoy bloqueando. ¿Cómo estaría el agua? ¿Qué hace el sodio? Por osmolaridad. A la agua. Entonces, indirectamente, muy aparte del efecto, ¿no? Glucosúrico y el efecto de disminuir la glucosa, ¿qué otro efecto bueno podría tener este medicamento? ¿Entendiendo eso? Diurético. ¿Sí o no? ¿Diurético? Entonces, si yo tengo un paciente diabético con insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería el antidiabético de elección? Acatar. Porque yo lo que yo quiero es disminuir la glucosa y disminuir el volumen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Tienen que entender eso. Recuerden, vuelvo a repetir. Si ustedes no entienden los conceptos básicos, se van a marear, chicos. Si yo no entendería estos conceptos básicos, mañana me olvido de todo. No entiendo nada. Te lo memorizas un día, el otro día la mente frágil. Pero si tú te acuerdas desde el proceso inicial, la función, le va a ser más fácil recordarse, ¿no? Y menos fácil olvidarse. Menos fácil olvidarse, ¿no? Esa es la idea. Que no se olviden, ¿no? Porque la mente frágil. Chicos, hemos hablado los 4 grupos farmacológicos, ¿sí? Los 5, ¿no?
Todos. Metformina ya dijimos, mecanismo de acción, reacciones adversas, glibenclamida ya hablamos, la liraglutida también, la acitalitina también y la enfaglifosina también. Chicos, recuerden que tenemos que saber targets, mecanismo de acción, targets y refs. Por ahí, ¿dónde se utiliza más frecuentemente? Todos son antidiabéticos, pero por ahí algunos se utilizan en otras patologías asociadas, ¿no? Por ejemplo, la metformina también se puede utilizar en ¿qué? ¿No? Por ejemplo, en ovario poliquístico, ¿no? Porque disminuye la resistencia a la insulina, ¿no? En ginecología ustedes van a ver, ¿no? Utilizar anticonceptivos orales y metformina, ¿no? Porque hay resistencia a la insulina en los pacientes que tienen, ¿no? Ovario poliquístico. Hay otras utilidades, ¿no? ¿Sí? Pero la liraglutida, muy bien decía Lorenzo, no solamente para la diabetes, sino tiene un efecto de ¿qué? ¿Qué aumenta? ¿Qué aumenta? ¿La grelina? Entendamos. Si yo tengo un paciente que utiliza liraglutida, ¿cuál es la hormona del apetito? La grelina. ¿Cuál es la hormona, ¿no? de la disminución del apetito de la anorexia? La lectina, ¿cierto? Así es. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente? ¿Qué hará la liraglutida? ¿Qué estimulará? ¿Qué estimulará? ¿A la grelina o a la lectina? La lectina, así es. Estimula la lectina para que finalmente tengamos disminución del apetito. ¿No? Tiene un efecto doble. Te disminuye el apetito y te baja de peso. Entonces ahí tienes el efecto de la liraglutida. Chicos, muy bien. Entonces, la reacción adversa, lógico, te baja de peso, pero es bueno, ¿no? Es una reacción adversa buena, ¿sí? Porque finalmente lo que tú quieres en un diabético es que esté en su peso ideal, ¿sí? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Así. La enfaglifosina ya vimos y la acitalitina. ¿Cuál es la principal reacción adversa de la acitalitina? ¿Qué hace la acitalitina que inhibe? Al DLP4, ¿no? Es el Zeus, ¿no? El Zeus de la mitología griega, ¿sí? Degrada todo, torpa. Entonces, ¿cuál es la principal reacción adversa de las gliptinas? ¿O qué tengo que preocuparme yo? ¿Cuál? Uno es infecciones también, lógico, infecciones, vías aéreas altas y urinarias, pero lo que tengo que tener cuidado es la pancreatitis. Entonces, si un paciente ha tenido pancreatitis o tiene factores de riesgo para pancreatitis, no sería muy recomendable darle este medicamento. ¿A un alcohólico crónico sería bueno darle? No. Un paciente que tiene cálculos en la vesícula biliar, tampoco. Entonces, hay que ser precavido, porque finalmente puede exacerbar o puede producir pancreatitis. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué les queda como tarea? Porque estamos ya en el tiempo, es repasar un poquito más, ¿no? ¿Sí? A ver, 1. ¿Qué enfermedades hemos visto? Por ejemplo, busquen el target de cuál, de la tiroiditis de Hashimoto, perdón, de la enfermedad de Graves-Bessel. La triada de la enfermedad de Graves-Bessel. ¿Cómo voy a encontrar, ¿no?, la parte hormonal en una enfermedad de Graves-Bessel? ¿Sí? Lo que hemos visto. ¿Y cómo trato una enfermedad de Graves-Bessel? Lo ya hemos adelantado, ¿no? El metimazol. Ya hemos adelantado, ya tienen alguna idea. Hagan así su cuadrito como yo hice de hipotiroidismo por ahí, ¿no? Hagan igual su cuadrito de hipertiroidismo. ¿Sí? Tarea, ¿no? Tienen un montón para estudiar, chicos. Entonces, para su examen, muy aparte de lo que ya hemos desarrollado, ¿qué va a venir? Endocrino. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué le hemos hablado? Miren, le hemos hablado bastante amplio, pero la que nos falta es, por ejemplo, a veces no preguntamos mucho esto, pero por ahí se nos puede ocurrir preguntar, ¿no?, criterio diagnóstico de diabetes. Es algo que me preocupa mucho, porque a veces he preguntado a los chicos y nadie sabe cómo se diagnostica una diabetes. Pregunté, un examen, así que así ustedes, así se pasa.
digamos, 2 criterios de diagnóstico de diabetes. Todo falla. Por ahí se nos puede ver. Ya, pero parece que eso no es lo más frecuente que preguntamos, ¿no? Pero la parte es la parte aplicativa, ¿no? Está el mecanismo de acción, razones adversas, la parte aplicativa de las ciencias clínicas. Ya, chicos, muy bien. Pasamos lista, ¿no? No, pasamos lista.